Eh, se hace presente que la evaluación está programada para las 12 horas. ¿Ok? A las 30 minutos en adelante para que puedan rendir su control escrito a través del sistema. Bien, vamos a trabajar entonces el siguiente capítulo que está referido a una nueva categoría procesal indispensable con el tratamiento del proceso. Nos estamos refiriendo a la categoría de la capacidad procesal, que es además uno de los elementos que da contenido a los presupuestos procesales. ¿Ok? Ahora sí entonces. Bien. Entonces, la capacidad procesal es una institución que tiene como propósito asegurar o garantizar que las personas que intervienen en el proceso judicial se encuentren habilitadas para generar actividad procesal válida. De tal manera que si la competencia es la aptitud válida del juez para abocarse al conocimiento de un asunto determinado, vean ustedes cómo enseguida la siguiente institución referida a la capacidad procesal es aquella que tiene como propósito verificar la aptitud válida de las partes protagonistas del conflicto para intervenir en un proceso judicial. Entonces, en esta visión inicial de estos dos elementos vinculados a la validez de la relación jurídica procesal, nos queda claro que se trata, en primer lugar, de construir, de asegurar, de garantizar un proceso válido, un proceso adecuado, un proceso que sirva a su propósito final, a su propósito último, cuál es la solución del conflicto de intereses. Si es que generamos, construimos y realizamos un anómalo defectuoso, este no va a servir a su propósito, este no va a servir a su finalidad última, este no podrá ser el medio para resolver el conflicto de intereses. Entonces, nos queda claro que la primera tarea del procesalista ha sido la de diseñar las herramientas, los instrumentos, las categorías que nos permitan garantizar la existencia de un proceso válido que sirva al objetivo de la solución del conflicto de intereses. Por eso entonces, en esta visión de los presupuestos procesales, cuando reconocemos a los mismos como la competencia, como la capacidad procesal y como los requisitos de la demanda, entonces ya nos queda claro de inicio que estos tres elementos se constituyen en presupuestos procesales. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en sesión pasada, los presupuestos procesales son aquellos elementos que van a garantizar la validez de la relación jurídica procesal. Significa entonces que cada uno de estos presupuestos procesales tiene que darse de manera exacta, tiene que darse conforme a las reglas que la regulan, porque si se altera, si se vulnera, si se transgrede, si se modifica alguna de estas reglas, ¿no?, entonces se va a afectar la validez de la relación jurídica procesal, salvo las escasas excepciones que ya las hemos mencionado en la sesión pasada. Por eso, la jurisdicción es un tema que ha generado como la jurisdicción como categoría procesal, ha desembocado en el desarrollo de una serie de reglas, cuyas reglas le dan contenido a este instituto y se encargan de organizar, de perfilar el fenómeno de la intervención del órgano jurisdiccional en el proceso, pero de manera adecuada, de manera válida. Y ya hemos visto nosotros cuáles son aquellos criterios que van a organizar adecuadamente la competencia,
y ustedes han complementado esta tarea acudiendo a la revisión del código para verificar cómo aquella teoría se plasma concretamente a través de cada una de las reglas que regulan la competencia en nuestro ordenamiento jurídico procesal. Lo mismo ocurre con la capacidad procesal. Si nos interesa garantizar que intervenga válidamente el órgano jurisdiccional, también en la misma forma, en los mismos términos y en la misma dimensión, la importancia nos interesa válidamente los protagonistas del conflicto, aquellos que van a participar del proceso, deben estar investidos de la capacidad suficiente que les permita desarrollar actos procesales válidos. Porque si no tienen esta capacidad para desarrollar actos procesales válidos, los van a viciar el proceso, van a afectar el proceso, y este no va a servir a su propósito. Por ende, la capacidad procesal es la institución jurídica que está vinculada o que está relacionada con el tema de la capacidad en general. Pero antes de evaluarla desde ese punto de vista, vamos a justificar desde una dimensión constitucional la vigencia de esta institución procesal. El derecho a acudir al proceso y por ende la verificación de la capacidad procesal tiene un fundamento de orden constitucional que incluso trasciende esa dimensión por cuanto ha sido reconocida además por la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, hay una protección de convencionalidad y una protección de constitucionalidad. La Declaración o la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, pues, tribunal competente, independiente e imparcial. ¿Ven? Muy bien. Este reconocimiento que se ha hecho por parte de la Convención Interamericana ha sido también objeto de reconocimiento por parte de nuestra Constitución Política. Y allí se establece que constituye un principio y derecho de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, entendiéndose como tal la aptitud, la capacidad, la voz que tienen las partes, los protagonistas de un conflicto, cualquier ciudadano, cualquier sujeto de derecho, de acudir ante el órgano jurisdiccional para la solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica en la cual interviene o participa. Esta norma de dimensión constitucional ha tenido una norma de desarrollo y se ha establecido como un principio en el título preliminar de nuestro código. De tal manera, se dice precisa que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, entonces, es un derecho de raigambre constitucional y se expresa además como un principio, ya no de dimensión procesal, sino de dimensión constitucional, como consecuencia de la constitucionalización del derecho al que hacíamos referencia anteriormente. Este principio procesal ha sido elevado a la categoría de principio constitucional, de tal manera que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ha sido reconocido como una potestad del cual se le reconoce investido a todo sujeto de derecho para exigirle al Estado que éste intervenga en la solución del conflicto de intereses del cual es partícipe o protagonista. Este derecho de acceso o derecho a la tutela jurisdiccional tiene una triple dimensión y así ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional. Y es importante verificar para establecer cuáles son sus alcances. El Tribunal Constitucional, en el desarrollo como máximo intérprete de la Constitución a través de las decisiones o sentencias que establecen un criterio jurisprudencial,
ha establecido que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene por lo menos tres componentes. Número uno, el derecho de acceso a la jurisdicción. Número dos, el derecho al debido proceso. Número tres, el derecho a la ejecución de las sentencias judiciales. Estos son componentes, son elementos del derecho a la tutela jurisdiccional, de este principio que aparece enunciado en el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil y que además ha merecido un reconocimiento de orden constitucional cuando, elevándose a dicha categoría, ha sido reconocido en la Carta. Muy bien. Entonces, a la tutela jurisdiccional implica un triple contenido. Derecho de acceso a la jurisdicción, número uno. Derecho al debido proceso, número dos. Y derecho a la ejecución de las sentencias judiciales, número 3. Nos interesa para sustentar constitucionalmente la capacidad procesal como institución procesal, esta primera vertiente, este primer contenido del derecho a la tutela jurisdiccional, y que está referido concretamente al acceso a la jurisdicción. Es que la capacidad procesal está vinculada al derecho a la tutela jurisdiccional en su faceta de acceso a la jurisdicción, en virtud del cual entonces se debe posibilitar que las personas puedan tener de manera libre e igualitaria acceso a los órganos jurisdiccionales para la tutela de sus derechos, lo que significa que debe eliminarse todas las barreras que limitan, restrinjan o impidan este acceso libre e igualitario a los órganos jurisdiccionales. El acceso a la jurisdicción como componente del derecho jurisdiccional significa, en buena cuenta, que los ordenamientos jurídicos, cuando ordenen, cuando organicen, cuando regulen, cuando sistematicen las normas que van a regular la intervención de una persona en el proceso judicial, tienen que hacer de manera tal que no generen barreras irrazonables, barreras ilimitadas, que restrinjan o impidan este acceso libre e igualitario a los órganos jurisdiccionales. Entonces, es cierto que es necesario que organicemos, que regulemos, que controlemos y que aseguremos que quienes vayan a intervenir en el proceso tengan una actitud válida para generar actos procesales válidos y, consecuentemente, para garantizar la validez de la relación jurídica procesal. Hasta aquí no admite margen de duda alguna el enunciado que estamos señalando. Pero en la regulación, en el establecimiento de las reglas, requisitos, condiciones que van a regular la intervención de una proceso judicial, ojo, se debe garantizar el libre e igualitario acceso a la jurisdicción, de tal manera que no se puede diseñar, que no se puede establecer, que no se puede constituir requisitos, exigencias que se constituyan en barreras que limiten o restrinjan el derecho que tiene toda persona de acceder al órgano jurisdiccional. En tanto, hemos dicho que el derecho a la tutela jurisdiccional es la facultad consustancial e inherente al ser humano, del cual se encuentra investido por su sola condición natural de persona humana, ¿no? Entonces, este es el fundamento de la capacidad procesal como siguiente presupuesto procesal vinculado a la necesidad de garantizar la validez de la relación jurídica procesal. Entonces, para trabajar el tema de la capacidad procesal y, por ende, el de la determinación de quiénes pueden intervenir válidamente en un proceso, es necesario hacer una referencia a dos conceptos que se trabajan en el derecho civil. En el derecho civil se habla en la capacidad de una clasificación que es tradicional, ¿no? Y que se origina en el derecho francés y que nosotros hemos seguido esa doctrina clásica, ¿no? Que tradicionalmente la doctrina civil americana
recogido esta doctrina clásica francesa, en donde se establece la capacidad en una división de capacidad de goce y de capacidad de ejercicio. Entiendo que ustedes seguramente están revisando en su trabajo de derecho civil, en el curso de personas, este tema de la capacidad y están evaluando la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Desde la perspectiva del derecho civil, ¿qué es la capacidad de goce? La capacidad de goce es la aptitud que se reconoce al sujeto de derecho, persona humana, ¿para qué? Para ser titular de derechos y obligaciones. Y como tal, la aptitud para poder ser partícipe de cualquier situación de exigencia o defensa de sus derechos. Porque en la medida que resultamos ser titulares de prerrogativas, ¿qué significa eso? No, pues chicos, no estén interrumpiendo. La última vez que tuvimos interrupción. Decíamos entonces que es necesario acudir a esa revisión de las clases de capacidad que se reconocen en el derecho civil. Y en el derecho civil, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, diferenciándose la una de la otra. ¿Quién tiene capacidad de goce? Toda persona humana por su sola condición natural. Y es que la capacidad de goce no es más que la aptitud para ser titular de derechos, facultades, prerrogativas, obligaciones, deberes y cargas. De estar investidos de la capacidad de goce y de ser susceptibles de ser titulares de derechos y obligaciones, entonces somos o nos encontramos en aptitud de participar en cualquier conflicto de intereses, ya sea para la exigencia o el reconocimiento de nuestros derechos, o ya sea para la defensa de nuestros derechos. Y como tal, entonces, nos encontramos en la potencial situación de poder desencadenar como consecuencia de ser titulares de derechos y obligaciones, nos encontramos en aptitud de poder generar un proceso civil donde se ventilen tales. En cambio, la capacidad de ejercicio es la aptitud que tenemos para, además de ser titulares de derechos y obligaciones, de ejercer esos derechos y obligaciones por sí mismos. De ahí la diferencia sustancial entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce implica que estamos investidos de la aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones. Pero no necesariamente la capacidad de goce nos habilita para ejercer esos mismos derechos. En cambio, la capacidad de ejercicio sí implica la posibilidad de que directa, personalmente, podamos ejercer los derechos de los cuales podamos estar investidos. Entonces, esta capacidad de goce y esta capacidad de ejercicio que se maneja en el derecho civil ha sido relacionada en el derecho procesal con la capacidad para ser parte material y la capacidad para ser parte procesal. Se relaciona a la capacidad para ser parte material con la capacidad de goce, en tanto que se relaciona a la capacidad para parte procesal con la capacidad de ejercicio. Hemos dicho que la capacidad de goce implica la aptitud de ser titulares de derechos y obligaciones. Y en tal situación somos titulares de derechos y obligaciones por nuestra sola condición de seres humanos. No se exige mayor atributo, mayor condición, mayor requisito, mayor exigencia que nuestra sola condición de seres humanos para gozar de capacidad de goce. En cambio, para gozar de capacidad de ejercicio sí se exige determinadas condiciones. Una de ellas es, por ejemplo, haber alcanzado mayoría de edad y como consecuencia de la mayoría de edad podemos recién ejercitar nuestros derechos.
Cambio, la capacidad de goce es automática por nuestra sola condición de seres humanos. Y entonces decíamos que la capacidad para ser parte material se relaciona con la capacidad de goce. ¿Por qué? Porque en el derecho procesal, ¿quién tiene capacidad para ser parte material? Así como en el derecho civil, la capacidad de goce la tiene cualquier persona, igual en el derecho procesal. La capacidad para ser parte material la tiene cualquier persona por su sola condición natural de ser humano. Porque en su condición de titular de derechos y obligaciones puede protagonizar un conflicto precisamente en defensa de aquellos derechos y obligaciones. No se le exige mayor condición que su sola existencia humana, que su sola condición de ser humano. En cambio, para gozar de capacidad procesal se requiere de determinada exigencia, se requiere que estemos en actitud de poder por nosotros mismos hacer valer el ejercicio de nuestros derechos. Por ejemplo, un menor de edad tiene capacidad de goce, el recién nacido, el neonato, el niño que apenas tiene 4 o 5 años, el infante de 10 años, ¿tienen capacidad de goce? Y la respuesta es evidentemente sí, porque son susceptibles de ser titulares de derechos y obligaciones por su sola condición natural de seres humanos. No se les exige que sean mayores de edad para que sean titulares de un derecho. Por ejemplo, este niño recién nacido tiene el derecho a la vida, el derecho a la identidad personal, el derecho a los alimentos, de tal manera que si el padre no cumple con pasarle la prestación alimentaria, entonces este menor puede exigir, el titular del derecho alimentario puede exigir el cumplimiento de la prestación alimentaria. Pero al mismo tiempo este menor, por su la condición natural del ser humano, es susceptible de ser titular de obligaciones. Vamos a suponer que este menor de edad ha adquirido un patrimonio ante el fallecimiento de su padre, siendo él el único hijo, entonces el menor de edad es el propietario de todo el patrimonio de su fallecido padre, de su causante. ¿Tiene obligaciones este menor? Sí, en tanto propietario de esos bienes, estos bienes tienen que pagar impuestos seguramente, estos bienes tienen que ser declarados, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, este menor tiene obligaciones. Y si alguien le imputa alguna obligación, este menor puede participar de un conflicto para defender precisamente su patrimonio. Entonces, la capacidad de goce se refiere a eso, a que por nuestra sola condición natural estamos en aptitud de poder participar de derechos y obligaciones. Y la capacidad para ser parte material también encuentra similitud en la capacidad de goce. Es esa misma actitud que tenemos para ser protagonistas de un conflicto y que por ende podamos desencadenar la generación de un proceso judicial. Y obviamente, en el caso del menor de edad, tiene capacidad de goce, tiene capacidad para ser parte material, ¿cierto? ¿Puede desencadenar la activación de la prestación jurisdiccional? Definitivamente que sí, porque en el caso del ejemplo, si no se verifica el cumplimiento de la prestación alimentaria por parte del padre, este menor de edad puede interponer de alimentos, ¿no? Claro, otra cosa distinta será si este menor va a participar directa y personalmente del proceso, ¿no? Pero lo cierto es que él es el titular del derecho a la prestación alimentaria y la exigencia de ese derecho va a generar la potencial posibilidad de desencadenar un proceso judicial. Entonces, ¿tiene capacidad para ser parte procesal? Perdón, para ser parte material, sí, porque puede intervenir de cualquier conflicto. ¿Ok? Y entonces enseguida viene el siguiente concepto. ¿Y este menor de edad tiene capacidad para ser parte procesal? ¿Este menor de edad va a salir a juicio para presentar su demanda y generar actos procesales válidos? Entonces, la respuesta es no. Y si lo enfocamos desde el punto de vista del derecho civil, no, porque no tiene capacidad de ejercicio. Y si lo enfocamos desde el punto de vista del derecho procesal, tiene capacidad para desarrollar actos procesales válidos al interior del proceso. Porque la capacidad de ejercicio significa
que tengamos que satisfacer determinadas exigencias y condiciones. Y una de estas exigencias y condiciones es precisamente el haber alcanzado la mayoría de edad en el esquema del derecho civil. Aunque en el esquema del derecho procesal, nuestro código ha definido a la capacidad para ser parte material en la actitud que tiene toda persona para comparecer en un proceso, siempre y cuando esta persona tenga la facultad, la potestad, la aptitud para disponer de los derechos sustantivos que se ventilan en el proceso. En realidad, dicho de otra forma, siempre y cuando tenga capacidad de ejercicio. Porque ¿quiénes pueden disponer de los derechos que son objeto de un proceso judicial? Los que tengan capacidad de ejercicio, evidentemente, ¿no? De manera que la capacidad procesal es la aptitud para determinar si aquel que tiene capacidad para ser parte material puede intervenir válidamente en el proceso judicial. Y es que lo normal es que quien tiene capacidad de goce quien tiene capacidad para ser parte material, que es el equivalente a la capacidad de goce, lo normal es que este mismo tenga capacidad procesal. Y por lo mismo, entonces, este mismo termine interviniendo en el proceso. Pero esto no siempre es así. Y es que debido a razones de conveniencia, de operatividad, o simplemente de impedimento, hay algunas veces que aquel que tiene capacidad para ser parte material, es decir, capacidad de goce, no tiene capacidad para ser parte procesal, es decir, no puede intervenir en el proceso, no tiene capacidad de ejercicio. En el caso del ejemplo, el menor de edad, ya hemos dicho, no puede intervenir en el proceso. Y no puede intervenir en el proceso porque todavía la ley no le reconoce capacidad de ejercicio y por ende no puede disponer de sus derechos sustantivos. Como tal, entonces, no tiene capacidad de ejercicio. Entonces, acá vemos una situación en donde por una cuestión de impedimento, el menor no puede, a pesar de tener capacidad de goce y capacidad para ser parte material, no va a poder intervenir en el proceso judicial porque la ley no le reconoce capacidad para ser parte procesal. Pero no solamente por razones de impedimento, se puede dar esta situación en donde una persona no intervenga en el proceso. Puede darse también por razones de habilidad o de conveniencia. Es decir, resulta que en mi caso, si soy protagonista de un conflicto, está claro que yo tengo capacidad de goce y que al mismo tiempo también tengo capacidad para ser parte procesal, porque tengo capacidad de ejercicio. Sin embargo, por razones de conveniencia, decido no participar del conflicto y el consecuente proceso del cual soy protagonista. Voy a iniciar una demanda de cobro de soles, es un familiar cercano, en fin, no quiero yo participar directamente en el proceso. Entonces, por una cuestión de conveniencia, decido delegar mi representación a favor de otra persona para que éste me represente en el proceso. Entonces, es un caso en donde se puede viabilizar que otra persona intervenga a nombre del titular del derecho sustancial en el proceso. Entonces, lo normal es que quien tiene capacidad para ser parte material termine interviniendo en el proceso judicial. Digamos que es la regla ordinaria, digamos que frecuentemente sucede, y es que, en efecto, nadie mejor que uno mismo para defender sus derechos. Y en esa lógica, entonces, lo que normalmente vamos a ver traducido en los tribunales judiciales es que aquel que
titular del derecho y que por tanto goza de capacidad para hacer parte material, va a terminar siendo parte procesal. Soy acreedor en una relación material, ¿no? Una relación de crédito, y entonces yo, que tengo capacidad para hacer parte material, ¿no? Termino siendo parte procesal porque yo directo y personalmente voy a intervenir en el proceso. Es lo normal. Pero por excepción, resulta que hay casos en donde en el proceso no va a intervenir directamente el titular del derecho, sino que lo va a hacer a través de un representante. Va a implementar la figura o va a intentar o va a generar una nueva figura procesal. Esto es, la figura de la representación procesal, que significa que es pertinente que una persona intervenga a nombre de otra en el proceso judicial. La representación procesal es exactamente eso. Se trata de la intervención de una persona a nombre de otra en el proceso judicial, ya sea por razones de impedimento, ya sea por razones de operatividad o ya sea por razones de conveniencia. Lo cierto es que la figura de la capacidad para ser parte procesal va a derivar la figura de la representación procesal, de manera que estas dos son figuras que van de la mano porque no o de la otra, que los sujetos que intervienen en el proceso puedan generar actos procesales válidos. Y en ese contexto, entonces, la capacidad procesal, ya lo hemos dicho, entendida como la intervención de una persona a nombre de otro en el proceso, en realidad tiene una clasificación que es importante verificar. ¿Cuál es la clasificación de la representación procesal? La representación procesal se clasifica en representación legal, representación convencional y representación judicial. Representación legal, representación convencional y representación judicial. Bien. Antes de verificar los casos de representación procesal, vamos a verificar entonces quiénes, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, tienen capacidad para ser parte material. Y quienes tienen capacidad para ser parte procesal. Entonces, según el ordenamiento jurídico de naturaleza procesal, tienen capacidad para ser parte material, lo dice expresamente en una norma del Código Procesal Civil, concretamente en el artículo 57, señala que tienen capacidad para ser parte material toda persona natural o jurídica, los constitucionales autónomos, la sociedad conyugal, la sociedad indivisa y otras formas de patrimonio autónomo. A estas se les reconoce capacidad para ser parte material, es decir, aquellos que gozan por su sola condición natural de esta aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones. Entonces, en realidad, esta enunciación, esta enumeración que hace el código,
en realidad genera un problema de plenitud, porque por pretender enumerar, por pretender individualizar a cada uno de los sujetos que tienen capacidad para ser parte material, ha incurrido en graves omisiones. Porque la norma pertinente de nuestro Código Procesal Civil nos dice que toda persona que tiene capacidad para ser parte material, ¿quién es? Toda persona natural o jurídica, los órganos constitucionales autónomos, la sociedad conyugal, la sociedad indivisa y otras formas de patrimonio autónomo. Sin embargo, no ha mencionado al nasciturus, es decir, aquel que ha sido concebido, pero que todavía no se ha producido su nacimiento. El sujeto de derecho por mandato constitucional y que además merece una norma de desarrollo constitucional en el artículo 1 del Código Civil. Es sujeto de derecho. Tiene capacidad de goce. Es susceptible de ser titular de derechos y obligaciones. Sin embargo, nuestro código ha incurrido en ese defecto al omitir la mención del nacimiento. Esta misma enumeración también ha generado la omisión de no considerar como tal a las organizaciones no inscritas. Las organizaciones no inscritas de derecho público o derecho privado, es decir, las asociaciones, los comités, las fundaciones que existan irregularmente por no estar inscritos en el sistema registral, o incluso las sociedades, que son personas jurídicas de derecho privado, ser titulares de derechos y obligaciones, sí tienen capacidad de goce. El código le señala a estas entidades, a estas personas jurídicas, a estas organizaciones no inscritas, le señala aptitud para poder ser sujetos de derecho y por tanto titular de derechos y obligaciones. Entonces, en función a lo que acabamos de mencionar, vamos a resumir brevemente quiénes tienen en la dimensión del ordenamiento procesal, quiénes tienen capacidad para ser parte material. Y bien es cierto, hemos utilizado una fórmula general y hemos dicho, toda persona, por su sola condición natural, tiene capacidad para ser parte material, ¿no? Entonces, verifiquemos ahora desde la perspectiva de su desarrollo normativo. Y tienen capacidad para ser parte material los siguientes. Primero, así, como ya lo hemos dicho, ¿no? Encuentra su origen en un mandato constitucional, en tanto la Constitución precisa con claridad que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. ¿Ok? Siendo sujeto de derecho, entonces, el concebido tiene capacidad desde el momento de la concepción, tiene capacidad para ser titular de derechos, ¿no? Bien pueden ser susceptibles de exigencia. Segundo, ¿quién más tiene capacidad para ser parte material? Obviamente, la persona natural, la persona humana, aquella que corresponde a una entidad biológica. La persona natural, ¿no? El ser humano tiene definitivamente capacidad para ser parte material, capacidad para actuar en defensa se constituye en el fin supremo de la sociedad y del Estado, entonces se le tiene que reconocer definitivamente capacidad para ser parte material en defensa de su dignidad personal. Ahora, la persona jurídica, en realidad, por una cuestión de orden natural, una cuestión de orden esencial, mejor dirémoslo así, siendo la persona y el respeto de su dignidad
el fin supremo de la sociedad y del Estado, es evidente que el primer llamado a gozar de capacidad para ser parte material es la persona natural. Pero sin embargo, la persona jurídica también tiene la consideración de una persona, pero tiene esa consideración por ficción de la ley y por tal razón se le ha atribuido la denominación de persona jurídica. Y es que estas tienen la actitud de ser titular de derechos, titular de situaciones jurídicas materiales, y por ende tienen el derecho de exigir la protección jurisdiccional de esas situaciones jurídicas. Y en todo caso, también tienen esa misma potestad, posibilidad de defender tales situaciones jurídicas ante el órgano jurisdiccional, ¿no? O participar de un conflicto antes de acudir ante el órgano jurisdiccional. Entonces, la persona jurídica sí está investida de la capacidad para ser parte material, en tanto se le reconoce la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Tercero, lo siguiente, el Estado. Al Estado también se le ha reconocido capacidad para ser parte material. Y ello tiene su origen en la propia Constitución, en tanto es la Constitución la que le atribuye al Estado una serie de funciones y atribuciones para que éste pueda alcanzar los fines constitucionalmente asignados. Entonces, como consecuencia del ejercicio de dichas atribuciones, el Estado puede acudir ante el órgano jurisdiccional. Es una entidad que tiene aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y potencialmente exigirlas a nivel judicial. Entonces, no hay margen de duda alguna de que dicha condición se le atribuye además al Estado. Siguiente, los órganos constitucionales autónomos. Existen determinados órganos que han sido constituidos por mandato constitucional. Así, por ejemplo, tenemos en una atenta lectura a nuestra Constitución distintos órganos de naturaleza constitucional que gozan de autonomía, cuya autonomía surge del propio texto constitucional. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy en día ha sido denominado como la Junta Nacional de Justicia. Son entidades que gozan de autonomía concedida por el mandato constitucional en la medida que tales han sido creadas por el propio texto constitucional. Para el ejercicio y el cumplimiento de sus fines, esas entidades definitivamente de gozar o de ser vestidos de esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y para potencialmente estar en aptitud de desencadenar un proceso judicial en defensa de esos derechos. Siguiente, las asociaciones no inscritas. Como ya dijimos anteriormente, aun cuando las asociaciones no se encuentren inscritas, pueden ser titulares de derechos y obligaciones porque sin la formalidad de la inscripción ya están operando y están generando efectos jurídicos y están involucrados en la vida de relación social y como tal entonces van a generar actividades con consecuencias. Por tanto, se les debe reconocer capacidad para ser parte material. Por último, se les reconoce también esta capacidad para ser parte material a las comunidades campesinas y nativas. Comunidades campesinas y nativas.
Las comunidades campesinas y nativas tienen su origen en la propia Constitución. La Constitución ha diseñado la figura de las comunidades campesinas y nativas, ha establecido un régimen de protección, les ha atribuido personalidad jurídica y como tal tienen aptitud para ser titular de situaciones jurídicas procesales. Muy bien, entonces, evaluado el asunto desde la perspectiva de la normatividad, queda claro a quienes se les reconoce para gozar de capacidad para ser parte material, que es el equivalente a la capacidad de goce, ¿no? Entonces, a manera de resumen, primero, por esencia y naturaleza, a la persona humana. Personas jurídicas, al Estado, a las asociaciones irregulares, a las comunidades campesinas, en fin, conforme ya lo hemos verificado anteriormente. Bien. Veamos ahora a quienes se reconoce capacidad procesal. Entonces, si hemos dicho que la capacidad procesal es la aptitud válida del cual se encuentra investido un sujeto para participar en el proceso judicial, entonces, desde la perspectiva normativa, tal concepto ha recalado en nuestro ordenamiento jurídico, definiendo o estableciendo que la capacidad procesal, la demanda de la posibilidad o de la aptitud para disponer de los derechos que se hacen valer en el proceso judicial. Entonces, nuestro código ha utilizado esa fórmula. ¿Quiénes tienen capacidad para comparecer en un proceso? Tienen capacidad las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer. En realidad, no es más que los que gozan de capacidad de ejercicio. ¿Por qué? ¿Quiénes pueden disponer de sus derechos que se ventilan en un juicio? Los que tienen capacidad de ejercicio, ¿no es cierto? Por ende, los que tienen capacidad de ejercicio tienen capacidad para ser parte procesal. Muy bien. Pero intentemos descender esa abstracción que acabamos de señalar a un plano eminentemente práctico. Está bien, tienen capacidad para hacer, pueden disponer de los que se ventilan en juicio, ¿verdad? Es una fórmula general, es una abstracción. Pero vamos concretamente en función a las reglas que regulan este tema, ¿quiénes tienen capacidad para ser parte procesal? En principio, la tienen las personas naturales. Las personas naturales pueden comparecer en proceso sobre la base de su capacidad para ser parte procesal, siempre y cuando tengan capacidad de ejercicio que se requiere según la normatividad vigente, a haber alcanzado la mayoría de edad, haber obtenido 18 años. Una vez que se alcance los 18 años, que se alcance la capacidad de ejercicio y poder la ciudadanía, entonces hemos obtenido capacidad para ser parte procesal. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta regla. Está claro que pueden intervenir en el proceso las personas mayores de 18 años, aquellas que gozan de capacidad de ejercicio, como regla general. Entonces veamos qué situaciones de excepción podemos encontrar. Excepcionalmente se reconoce capacidad
hacer parte procesal, ¿a quiénes? A las personas mayores de 14 años que hayan contraído matrimonio. Esas personas, por el hecho del matrimonio, van a automáticamente adquirir capacidad de ejercicio. Y si adquieren capacidad de ejercicio, tienen por ende capacidad para ser parte procesal. Pueden venir en el proceso judicial. Y es que el matrimonio es una institución que exige que sus protagonistas estén dotados de elegir todos los derechos para optimizar la plena vigencia de la razón. Entonces la ley le ha atribuido a los mayores de contraído matrimonio la capacidad de ejercicio y por ende estos tienen capacidad para ser parte procesal, a pesar de su minoría de edad. También tienen capacidad procesal los mayores de 14 años que ejercen la paternidad. Esa es una norma importante. Todos aquellos que, aún siendo menor de edad, porque tienen menos de 18 años, por el hecho de la paternidad, entonces se les reconoce capacidad de ejercicio. Y si estos tienen capacidad de ejercicio, tienen como correlato capacidad para ser parte procesal, que pueden disponer de los derechos en el proceso se pone la necesidad de habilitar capacidad de ejercicio a aquellos que realmente no la tienen en función de la edad por la verificación de una situación objetiva que amerite que les otorgue dicha capacidad. Objetiva razón que su capacidad de ejercicio. El de crecer en la comunidad. El hecho de ser padres genera más obligaciones. Todas a determinar necesitamos toda su posibilidad de ejercerla, podamos garantizar que quieren gocen de todo para que los hagan valer en vez de excepción. Esta tercera excepción nos dice que aquellas personas, aún en minoría de que resultando mayores de 16 años, hayan obtenido un título oficial que les autorice para ejercer la acción automáticamente capacidad de ejercicio. Entonces, los mayores de 18 años que cuenten con título oficial que se autorice para ejercer una profesión o oficio, adquieren por efecto de dicha objetiva situación capacidad de ejercicio. Y si la capacidad de ejercicio tiene capacidad para ser parte del proceso. Bien. Entonces, estableciendo las reglas que regulan a aquellas personas que tienen capacidad de ejercicio, nos queda claro que las personas tienen capacidad de ejercicio realmente generar actos procesales válidos si es que tienen mayor edad y excepcionalmente en los casos que acabamos de mencionar. Pero bien, tienen capacidad para ser parte procesal. ¿Quiénes? Las personas jurídicas. Las personas jurídicas se encuentran en la actitud de poder promover
pero es crucial, ya sea en condición de demandantes o en condición de demandados, Doctor, buenos días. ya Disculpe, sea se le escucha muy cortado. para exigir o para resistir o para combatir las personas jurídicas. Buenos días, disculpe, No te doctor, escucho, se le niña, ¿qué escucha está muy pasando? entrecortado. Disculpe, ¿verdad que lo interrumpen? No te preocupes, si es para remediar una situación. ¿Cuánto tiempo recién No, ahora? ¿Desde qué tema? desde hace rato, desde que empezó a hablar de los que son padres y también pueden ser, también tienen capacidad procesal. Ok, ya, dame un segundo entonces para regularizar, ¿ya? Ya, entonces, días, quiero estar a las 11:54. El examen ha sido programado a partir de las 12 o 12:10, no recuerdo, no, chicos. Muy interesante, porque si fue a partir de las 12, entonces creo que hay que dejarlos libres, ¿ya? Déjenme ver. Ya, chicos, entonces, el examen programado a partir de las 12 del día, ¿ok? Entonces, pueden empezar a trabajar en a hacer una tarea, ingresen al aula virtual y mañana hay una tarea. En el caso, conforme coordinador no se carga el aula virtual para que vamos a cargar en este momento con facilitación a las 11:55 del día de hoy. ¿Ok? Entonces no se olviden de presentar fees que correspondan. Nada más, chicos, entonces no se preocupen por la asistencia, porque la asistencia la vamos a verificar en función a la evaluación. La evaluación están lógicamente. ¿Ya? Nada más, chicos. Ingresen entonces. Doctor, Sí, se le escuchó dime. entrecortado, no sé lo que dijo, se le escuchó entrecortado. Se colgó un momento y no se le Ya. pudo escuchar. A ver. Básicamente lo siguiente. Número uno, que ingresen al aula virtual porque hay una tarea. ¿Ya? La vamos a acordar el día de mañana. Número dos, está pendiente que suban sus fichas. Y no una aula virtual, la habíamos omitido esa tarea. Entonces vamos a cargar el aula virtual de manera que vamos a habilitar que pueden ingresar sus fichas hasta el día de hoy a las 11:55 de la noche. ¿Ok? Nada más entonces, chicos. Con eso damos por concluida la clase. Los dejo para que verificar en función a los que han rendido la evaluación. Se entiende que los que han
Los que tienen evaluación han asistido en el día de la fecha. ¿Ya? Eso es todo entonces. Un abrazo. Buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Ah, Hasta luego, doctor. ok.